Apud Dominum misericordia et copiosa apud Deum redentio. Rezamos esto muchas veces en el De Profundis. Como en casi todo, si lo decimos en latín está mejor dicho que en español, porque en español dicen del Señor viene la misericordia, y en latín dice apud. Apud puede significar junto a Él o puede significar en Él. De manera que en el Señor está la redención copiosa. Y como es tan copiosa, rebuesa, que decía la gente de mi pueblo, rebuesa, o sea, se derrama porque es una medida, como dice con esa palabra también castiza y culta a la vez, la traducción del Evangelio, no sé, ahora porque como vamos estropeando todo paulatinamente, pero en Bover, Cantera y esa gente, y Colunga, pues siempre se decía, el Señor os colmará una medida remecida, pues ya no llega hasta el mismo borde, con lo cual se sale. Ahora se dice eso cuando alguien está sembrado, que decíamos en nuestra época. Ahora dicen se sale. Bueno, ahora todo es absurdo. No sé de dónde se sale ni por qué, pero eso es lo que se lleva. Bueno, pues el que se sale de verdad es el corazón de Jesús. Y de él tenemos que aprender nosotros a salirnos, estando ya mi casa sosegada. Por eso decía el santo cura de Ars que los santos tienen el corazón líquido, porque se parece al de Jesús. El corazón de los santos han aprendido ellos de Cristo que el corazón debe desparramarse, debe expandirse como un bálsamo suave, como un perfume, como un óleo. Bien, pues apud Deum copiosa apud Deum redentio. En él está una redención sobreabundante, una redención exagerada, excesiva. Propter nimiam caritatem suam. La palabra nimia es una curiosidad. Es de las poquísimas palabras, no sé si habrá alguna más, alguna habrá, que al pasar del latín al castellano, porque nosotros debemos el 90% de nuestra lengua, claro, al latín. Y luego las palabras casi más bonitas de todas esas son de los moros, pero la raíz toda latina, claro. Y entonces la palabra nimia, cuando pasa del latín al castellano, da la vuelta y significa exactamente lo contrario. Y una cosa nimia para nosotros es algo insignificante, una nimiedad, una no nada. Y sin embargo en latín nimius es abundantísimo. Y cuando dice San Pablo o San Juan, no me acuerdo ahora cuál es, propter nimiam caritatem suam, que nuestra Madre Maravillas era una de las últimas cosas que decía pocos días antes de morir, por su inmensa caridad. Pues es eso, una caridad que no le cabe en el pecho, como solemos decir. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre esta exagerada, sobreabundante, absolutamente gratuita y asombrosamente generosa redención de Dios en su Hijo Jesucristo para con nosotros. Vamos a hacer estas consideraciones en plan, como deben ser los ejercicios, en plan espiritual, pero también como deben ser los ejercicios, con un fundamento lo más posiblemente hondo, también doctrinal. Y vamos a partir del Santo Maestro en un tratamiento que él hace del tema muy interesante, muy original, como él suele ser, y muy tradicional. Bueno, al adjetivo tradicional no se le pone muy, porque o se es tradicional o no se es. Pero, en fin, el padre Ávila tiene una formación buenísima, como que la adquirió primero en Salamanca, de donde se fue escopeteado, porque luego le decía a Villarás, ¿qué se me daban a mí las negras leyes? Y sin embargo se le dieron para mucho las negras leyes, porque gracias a eso
tuvo autoridad moral y tuvo ciencia adquirida para ayudar a muchos obispos españoles de mucha nota y que elaborasen sus memoriales para Trento, y todo eso le valió a él mucho saber cánones. Pero como no era lo suyo y se fue muy mal de Salamanca y aguantó allí 4 años muy mal, luego en Alcalá fue donde aprendió las artes, que se llamaba la filosofía, y sobre todo la teología. Hizo amistades de hombres extraordinarios, por ejemplo, Santo Tomás de Villanueva, en fin, y teólogos muy interesantes, pero era bachiller. Y luego cuando llegó a Granada, no sabemos por qué, estaba ya él frisando en sus 40, un poquito antes, 36, 37, ya le dieron el título de maestro, que equivale casi a doctor, y por eso, bueno, pues todo esto le hacía poder hablar con mucha autoridad y no enhebrar 4 lugares comunes en sus sermones o 4 ideas melifluas en sus cartas, sino que todo lo que dice tiene mucho basamento doctrinal, teológico. Su monumento literario, aunque no el más agradable de leer, es el Audifilia. El Audifilia es una obra muy bien trabada y muy desarrollada, y es un tratado ascético, fundamentalmente ascético, que, como sabemos, dirige a aquella muchacha santa que fue doña Sancha Carrillo, que a los 14 años da al mundo un mentís sonorísimo y se encierra en casa de sus padres y allí vive como una beata, que se decía entonces, más que monja, hasta los 24 años que se muere. Y esta muchacha, que era un ángel, las cosas son tan raras en la vida y tan misteriosas, y los caminos de las almas son tan inescrutables por parte de Dios. Esta chica había sido muy casquivana, todo su afán era irse de dama de la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, ya tenía apalabrado el puesto, y en fin, de la mejor nobleza de Sevilla, Córdoba y de media España. Pero vamos, lo que se podía ser frívola a los 12 o 14 años en la España del siglo XVI. Y a partir de ahí se dio a Dios y para siempre. Y sin embargo, en esos 10 años que tuvo muchas enfermedades, muchos ataques del demonio y, en fin, viviendo en soledad, muy penitente, pues hay cosas muy misteriosas. Tenía unas tentaciones enormes contra la castidad, enormes. Y hacían sufrir terriblemente. Y muchos santos también, nuestra Madre Maravilla las tuvo, también las confiesa en algunas cartas al Padre Torres, también Santa Ángela de la Cruz. Y entonces el Padre Ávila compone esta obra para ella, la empieza a componer estando preso en la cárcel de la Inquisición de Sevilla, con poco más de 30 años, porque le torcieron cosas que había dicho en sermones, gente que le quería mal, instigada por curas envidiosos, que es lo que siempre pasa en nuestro mundo. Y empezó a componer esta obra, de la que algunos decían que había convertido más almas que letras tenía. Felipe II hacía que se la llevaran al Escorial cuando se iba allí, no quería ir sin el Audifilia. Pero, en fin, es pesada de leer, sobre todo los primeros capítulos, o más bien los del medio. Los últimos son ambrosía pura, porque es mirada a este hombre y, en fin, un absoluto protagonismo de Cristo. Pero es pesada. Nuestra Madre Maravillas también lo dice en algunas cartas, me parece que en Duruelo, que ahí no estamos leyendo la Audifilia, menos mal que estamos llegando al final porque es pesado este libro, dice. Bueno, pues tiene cosas maravillosas, claro. Y después de haber hablado en los primerísimos capítulos de las tentaciones del mundo y sobre todo de la carne y cómo luchar contra ellas, en fin, le da muchas recetas a aquella joven Sancha Carrillo y muy interesantes, pues luego habla de las tentaciones del demonio, los 3 enemigos del alma. Y dice que una de las principales tentaciones con que el demonio quiere hacernos caer es la desesperación. O sea, esa palabra quizá es muy fuerte, pero en fin, ya saben que los pecados contra la esperanza fundamentalmente son 2, uno por exceso y otro por defecto. La presunción de quien ya confía en que está salvado y vive tan tranquilo,
y la desesperación, la de quien está siempre en un ay, porque en realidad pues no cree en Dios. Definitivamente es eso, porque si crees en Dios, crees que es amor, y bueno, puedes tener cierta tentación de agobio, cierto temperamento más pusilánime, cada uno es como es, pero eso de estar desesperando, bueno, pues eso es de las principales tentaciones contra el demonio quiere hacer caer, en la cual el demonio quiere hacer caer a las almas espirituales. Y lo hace trayendo a la memoria al hombre constantemente todos los pecados que ha cometido, para que el hombre se espante y viva como asustado y desmaye, que se decía antes. Pues dice San Juan de Ávila que si Dios nos ha puesto en la carrera de su servicio, no nos dejará en la mitad de ella, pues sus obras son acabadas. Y entonces, si cuando éramos enemigos, dice San Pablo a los romanos, Él nos hizo amigos de Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que hemos sido hechos amigos, Él nos hará salvos por Él. Si nos amó desamándole nosotros, no nos desamará, pues le amamos. Y dice Ávila, cuando el demonio nos quiera tentar con los pecados que hemos cometido, tenemos que argumentarnos a nosotros mismos que el demonio no es ni el ofendido ni el juez. Como la parte y el juez es Jesucristo, y son a los que nos interesa tener propicios en un juicio, porque si aquel a quien ha ofendido pide mi indulto y el juez lo sentencia así, pues es lo que me interesa. El demonio no es parte ni juez. El que es parte y juez, Jesucristo, nos perdona y absuelve. Y ahora empieza a tratar un poco, y por eso digo que vamos a meditar en todo esto a partir de San Juan de Ávila, pero yendo después, saltando de él, a la doctrina de la Iglesia, y verán qué cosas tan consoladoras encontramos, y a ver si el Señor nos da una centella de luz para, sí, Él nos la da, a ver si la recibimos nosotros, para que redescubramos, en estos primeros días de ejercicio hay que hablar del pecado, la belleza de la confesión, porque nos estamos confesando con frecuencia y a lo mejor no estamos explotando bien ese caudal de redención, ese océano de sangre de Cristo, y no lo estamos gozando suficientemente. La afirmación fundamental es que la justicia absoluta, acabada, perfecta, completa, total, fue obrada en la cruz por Jesucristo. Por tanto, esa es la redención. Y por eso Él es el Redentor. Y Él, por la sangre de su cruz, ha hecho que todo el que quiera gozar de su redención por la penitencia sea perdonado. Porque todos los pecados ya fueron castigados en Jesucristo. Este es el misterio profundo, insondable. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros quedáramos libres del pecado. Y esto es lo que decimos en la Santa Misa cada día. También, peor dicho, en lengua vernácula que el latín, porque el latín agnus Dei, qui tollit peccata mundi, ese tollere es un verbo que significa que quita los pecados del mundo cargándolos sobre sí. El tollere es un verbo latino que significa quitar algo de en medio implicándote tú, manchándote tú, cansándote y agobiándote tú. No hacer que otro lo quite, o un mandato extrínseco.
Jesús es el que ha sido aplastado como un cordero llevado al matadero y por eso ha temblado en Getsemaní y por eso ha llorado en la cruz. Ha sido aplastado por el peso inconmensurable de todos los pecados, de todos los hombres, de todos los siglos, de todos los lugares. Y entonces todo el castigo ha sido ejecutado en él, en la cruz. Y, por tanto, el penitente, cualquiera de nosotros, por vía del sacramento de la penitencia, que por eso se llama así, recibe el perdón y la gracia perdida. Y lo que hace el sacramento de la penitencia, mejor dicho, lo que hace la virtud de la penitencia, que después el sacramento viene a corroborar y a certificar y a garantizar, pero lo que perdona es la contrición, la penitencia, lo veremos después. Lo que hace el sacramento de la penitencia es conmutarnos. Tremendo esto, por eso cuando leemos en los santos, y la Santa Madre lo dice tantas veces, que ha merecido 1000 veces el infierno, quiso el Señor mostrarme el lugar que yo tenía merecido por mis pecados. Cuando la visión del infierno, ¿qué es lo que cambia la vida de la Santa Madre? Lo que hace un antes y un después en Doña Teresa de Ahumada es la visión del infierno. Todas las demás gracias místicas se condicionan un poco por esto, como es lo que cambia la vida de los niños de Fátima. Por eso hoy nadie cambia su vida ni nadie se convierte, porque no hay fe. La fe es íntegra, enseña Santo Tomás de Aquino. Si no creo en los ángeles, no creo en Dios. Si no creo en el purgatorio, no creo en Dios. Si no creo en la virginidad de María, en fin, cualquier dogma que quieran, la presencia eucarística, todas esas cosas que hoy no se creen. Pues si se creyera en la presencia eucarística, la gente se arrodillaría en la iglesia, la gente no comulgaría la mano, en fin, se estaría de otra manera en presencia de Jesús sacramentado. Si no se cree en el infierno, no se cree en Dios. Porque además, creer en Dios, los rudimentos de la fe, la que han de tener cualquier salvaje para irse al cielo, que se puede ir, aunque no esté bautizado, pero se puede ir con esta mínima condición: creer que Dios existe y que es remunerador. Este es el fundamento de la fe. Todo lo demás son cuestiones accesorias que no tienes obligación de creerlas si no te las han enseñado. Pero hay algo que, aunque no te haya enseñado nadie, tienes que creer por razón natural: que Dios existe y que es remunerador. O sea, lo que nos enseñaban en el catecismo. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Si no premia a los buenos y castiga a los malos, es que le damos exactamente igual. Es que no nos ama. Le dice Santo Tomás de Aquino que hasta el infierno es un acto de misericordia de Dios. Y lo razona admirablemente. Bueno, pues, si se pone entre paréntesis el infierno, no se enseñan las catequesis, no se predica nunca, es que no hay fe. Y claro, el logro del demonio está conseguido, porque la gente vaya al infierno, claro. Y entonces, ¿qué es lo que hace la confesión? Y esta es la maravilla de las maravillas. Por eso también el demonio en estos tiempos se ha cargado la confesión. Y como decía Benedicto XVI en la carta que nos escribió a los sacerdotes en el año sacerdotal, los confesionarios están vacíos por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Bueno, pues dice Ávila en este capítulo 18 de la Audifilia que lo que hace el sacramento de la penitencia es que nos conmuta la pena del infierno, que es eterna, en pena temporal, que en esta vida satisfaga con buenas obras, o en el purgatorio padeciendo las penas de allá. O sea que el canje que hacemos en una confesión es el negocio más interesante de toda la vida, porque es cambiar pena eterna por pena temporal. La pena temporal puede durar los siglos y milenios que queramos, que está mal dicho, porque los siglos y milenios no existen en el purgatorio y, en fin, ahí entraríamos en un tema muy complejo, que es un poco lo que hemos predicado esta mañana. Non multa sed multum, más que extensive, son sufrimientos intensive. Por eso Pablo VI, cuando publicó el último Enquiridion Indulgentiarum, quitó
de las indulgencias parciales, quitó 40 días de indulgencia, 40 años de indulgencia, eso se quitó, y puso indulgencia parcial. ¿Por qué? Porque no se puede contar la remisión de la pena por parte de Dios con los calendarios nuestros, sino que Dios te quita toda la pena de un plumazo, que es la indulgencia plenaria, que es dificilísimo de ganar, por lo que veremos. La indulgencia plenaria, todos los días, bueno, más despacio, que indulgencia plenaria, una cosa es que te la digan que toca por lo que estás haciendo y otra cosa es que la ganes. Y luego está la indulgencia parcial, que te remite parte de la pena, en función de ello está también la plenaria, en función de la contrición que lleves. Y a más contrición, más remisión de la pena. Como si al sacramento de la confesión llevas una contrición de 10, entonces también se te remite la pena temporal, que es lo que vamos a ver ahora. Pues bien, no piense nadie, dice Ávila, que no quitarse toda la pena sea por la falta de la redención del Señor, cuya virtud está y obra en los sacramentos, porque copiosa es, como dice David, mas es por falta del penitente, que no llevó disposición para más. Y tal dolor y vergüenza puede llevar que de los pies del confesor se levante perdonado de toda la culpa y de toda la pena, como si recibiera el santo bautismo, que todo esto quita a quien lo recibe, aun con mediana disposición. ¿Por qué? Porque la eficacia del sacramento está en la pasión de Cristo. Y ahí está todo el tesoro, y hay suficientísimo para pagar todas nuestras deudas. Pero es menester que nosotros, como aquella viuda que iba a pedir el aceite al profeta Eliseo, llevemos vasos de buenas disposiciones. Conforme a la medida del vaso, recibirá cada uno el efecto de la pasión, aunque en sí misma sea bastantísima. Y en ese sentido se habla en teología de la redención objetiva y de la redención subjetiva. O sea, la objetiva, la que está obrada por Cristo para todos, de manera que cuius una, cuando decimos esa estrofa de la Dorote Devote, Pie pellicane, Jesu Domine, me mundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere, totum mundum quita omnis scelere. Piadoso pellicano, buen Jesús, a mí inmundo, límpiame con tu sangre, de la cual una sola gotita bastaría para limpiar el mundo de todos sus crímenes. Una sola gotita, la redención objetiva, pero después esa redención cada uno se la tiene que aplicar. Y es la redención subjetiva. Y por eso, menos mal, que aunque haya sido de las últimas en hacerlo, menos mal, la Conferencia Episcopal Española al fin ya obedeció el mandato de Benedicto XVI, después de que el pobre se retiró, para cambiar la fórmula de la consagración y poner las palabras que dijo nuestro Señor y que hacen referencia a esto. Qui pro vobis et pro multis effundetur. Esta sangre que se derrama por vosotros y por los muchos. Habría que decir más bien que por muchos. Que por los muchos significa en hebreo por la multitud. Y la multitud con sentido de completud. Ojalá fueran todos. Pero no dijo eso nuestro Señor, sino por muchos. Porque no todos se apropiarán mi sangre, sino en la medida en que cada uno, haciendo uso de su libre albedrío, quiera beneficiarse de mi pasión. Por tanto, en darnos como nos dio a su único Hijo, que dice el Santo Padre, el Eterno Padre nos lo dio todo. Y por eso tenemos que estar constantemente agradecidos y receptivos a esta merced que es Jesucristo, esforzándonos para no dejar cabida en nuestro corazón ni un ápice a la desesperación, a la desconfianza, porque ya lo tengo todo en Él. No ser ingratos a tal amador y a tal dádiva, porque quien el Hijo nos dio,
todas las cosas, hace notar Ávila, no dijo San Pablo, todas las cosas nos dará con Él, sino todas las cosas nos ha dado con Él. O sea, somos a veces, dice él, como un pobre hombre, desnudo, hambriento, arruinado, y resulta que un acaudalado le ha dejado todos sus bienes en el testamento. Y este pobrecito no goza de ellos por no andar 2 o 3 horas de camino a entender en el testamento, a recoger la herencia. Pues bien, la redención, dice el santo, la redención hecha está tan copiosa que aunque perdonar Dios las ofensas que contra Él hacen los hombres sea dádiva sobre todo humano sentido, mas la paga de la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor excede a la deuda del hombre en valor mucho más que lo más alto del cielo y a lo más profundo del suelo. El Padre, en la ofrenda de la vida y la muerte de su Hijo, recibió algo que le agradó mucho más, que pueden desagradarle todos los pecados del mundo juntos. Y ya estamos en el capítulo 20, porque son varios capítulos los que dedica a este tema, y dice, con haber muerto, dice primero, ¿qué te aprovecha a ti que Cristo haya muerto por tus pecados si el perdón no se aplica a ti? Y que con haber muerto Cristo por todos los hombres están muchos en el infierno, no por falta de su redención que es copiosa, mas por no aparejarse los hombres a la recibir. Viendo tú las entrañas del celestial Padre abiertas para dar a su Hijo como lo dio, y viendo tal costa hecha, y el Cordero Divino ya muerto, para que tú comas de él y no mueras, debes desechar de ti toda pusilanimidad y pereza, y procurar de aprovecharte de la redención. Y dice más abajo, si aún te parece que tu dolor no es tan cabal como había de ser, y por esto desmayas, no te fatigues, porque es tanta la gana que el Señor tiene de tu salvación, que suple Él nuestras faltas con el privilegio que dio a su sacramento para hacer del atrito contrito. Aquí hay una doctrina maravillosa. Vamos a ver si, apoyándome yo, pobre de mí, en las 2 autoridades en que hay que apoyarse para explicarla, consigo aprovechar la luz que me dé el Señor y la explanamos un poco. Santo Tomás de Aquino, que es un monstruo, un fenómeno de la naturaleza y de la gracia, yo voy a cumplir los años que él tenía cuando murió y me quedo absolutamente horrorizado por un lado y tan tranquilo por otro, porque si todos fuéramos el Aquinate, este mundo sería insoportable. Pero realmente, qué vidas tan aprovechadas. También el Santo Padre vivió 49 años y San Francisco de Asís 44 y en fin, otros muchos 20 y tantos. Bueno, lo de Santo Tomás es sencillamente asombroso. Ya decíamos ayer lo de Juan XXII, aquel papa raro. Juan XXII fue un papa raro, pero bueno, la Virgen le prometió que sacaría del purgatorio el sábado siguiente a la muerte a los que vistieran su escapulario, pues por eso ya hay que querer mucho a Juan XXII. Bueno, pues él que lo canonizó y dijo aquello de que era un milagro cada cuestión de la suma. Pero tiene otra suma que no es tan citada, pero es ineludible. Claro, Santo Tomás surge como uno de los primerísimos seguidores de aquella obra colosal que Dios le inspiró a uno de los grandísimos patriarcas de la Iglesia,
que ha sido nuestro Padre Santo Domingo. Y la Orden de Predicadores ha sido de las glorias más insignes que España ha dado a la Iglesia, y la Santa Madre se apoyó en ellos más que en nadie. Después quiso un poco más a los jesuitas porque eran más monos y más pulidos, pero como los dominicos no había nadie y han sido algo fuera de serie. Y entonces, pues, Santo Tomás de Aquino surge en aquella propagación que por media Europa están haciendo de sus errores los herejes albigenses, que es el motivo por el que Santo Domingo funda su orden. Y el otro día estuve yo en Segovia, en la cueva donde se le apareció a la Santa Madre, y estuvo ella charlando con él, y luego dijo, se parece mucho al de la imagen, está bien hecha la imagen, el de verdad se le parece. Y estuvo allí, le dijo muchas cosas, y fui yo a aquella cueva y encontré un enjambre de jóvenes, porque aquello se ha convertido ahora en una universidad europea, y salieron dos a recibirme muy atentos. ¿Y de dónde sois? ¿De dónde sois? Y pues somos de Perú. ¿Pero de dónde? De Lima. Ah, de Lima yo he ido muchas veces, soy amigo del obispo auxiliar. Ay, nuestra abuelita es tan amiga del obispo auxiliar, una señora que tiene una serie de museos, allí se acaba de morir. No me digas que sois nietos de la señora Isabel. Total, que allí los encontré y el mundo es tan pequeño. Y digo, pues vamos a rezar juntos a la cueva esta, que Santo Domingo se le apareció a Santa Teresa. Bueno, pues Santo Tomás sigue esa brecha de defensa, de apologética contra los errores de los herejes. Y escribe más bien para gente docta y erudita, porque la Suma Teológica él la concibe como un prontuario, un manual para iniciados. Figúrense lo que hubiera sido si hubiera seguido viviendo y escribiendo. Un manual para iniciados. O sea, la Suma Teológica en la mente de Santo Tomás tendría que saberla hoy un seminarista de propedéutico, que no saben ni pronunciar esa palabra, van a aprender la Suma Teológica. Y pues para eso era la Suma Teológica. Y luego escribe otra suma que es más apologética, con otro método, pero para combatir todos estos errores, ya más para gente erudita, la Suma contra Gentiles. En la Suma contra Gentiles, al final, habla de los sacramentos y se pregunta si el hombre que peca después de recibir la gracia sacramental puede convertirse mediante la gracia. Claro, naturalmente, se responde que sí, y a continuación, en el capítulo 72, el libro cuarto, habla de la necesidad de la penitencia y de sus partes. Y empieza diciendo que la misericordia divina no tolera que falte el remedio. O sea, que no le sufre el corazón a Dios no poner remedio a nuestros males, porque la misericordia suya se desborda y es copiosa. Y este remedio es el sacramento de la penitencia, que es como cierta curación espiritual. Y dice él que cualquier persona, si ha caído en una enfermedad, se cura de ella sin que ello suponga un nuevo nacimiento, sin un simple cambio saludable. Así también la confesión no es que se suponga un nuevo repetir el bautismo, sino que es una curación de quien ya tiene la vida. Claro, para curarse perfectamente de una enfermedad corporal, dice él, el enfermo tiene que evitar todas aquellas cosas que le hicieron caer en esa enfermedad. Y, por tanto, la penitencia no es perfecta si el hombre no remueve los motivos que le han hecho pecar. ¿Cuál es el primer daño que el hombre padece por el pecado? El desorden del entendimiento, por el cual la razón se aparta del bien y se vuelve al mal, se aparta de Dios y se vuelve al pecado, y esto, diríamos, hablando en castizo, es del género tonto. Por eso el pecado lo que hace es nublar el entendimiento, preferir el mal al bien. El segundo daño que causa el pecado es incurrir
en la pena. Porque como Dios es absolutamente justo, cada culpa implica un castigo. Y el tercer daño que causa es que debilita la naturaleza, porque hace al hombre pronto para pecar y lento para la virtud, para obrar el bien. Por tanto, contra estos tres daños, tres remedios. Contra el daño de la obnubilación de la mente, lo primero que se requiere en la penitencia es la ordenación de la mente, que la mente se vuelva a Dios y se aleje del pecado, que se duela de lo cometido. Y esto pertenece a la contrición. La contrición lo que hace es ordenar nuestra mente. Por eso hoy la gente está loca. Hoy se sale a la calle y es pavorosa la impresión. Se encuentra uno entre orates, absolutamente miradas perturbadas, actitudes de enajenados, no digamos ya los vestidos, los peinados, los gestos. La gente está profundamente loca porque están sus mentes destrozadas. Hay un desorden total en su mente. Desde el punto y hora en que se pierde la noción de pecado, se pierde todo. Y esas mentes pues llaman bien al mal y al mal bien, ni más ni menos. Ayer venía yo oyendo la radio y hacían una entrevista a uno de los ministros que adornan hoy el gobierno de nuestra pobre España. Y iba a decir ese señor, en fin, ese sujeto, lo que sea, y pues va a presentarse como candidato número 1 en las listas de una capital andaluza muy salada. Y le preguntaron por qué, si es de la otra parte de España. Y dijo con una voz que estaba entre agonizante y tiple ligera, era el timbre. Y dijo, bueno, mire usted, no tiene mucho que ver, no tengo mucho contacto, sino que hace ya varios años yo estoy yendo a esa ciudad toda una semana al año con mi marido y mis 2 perros. Esto dijo el ministro. De manera que si esto no es vivir en un mundo que es un manicomio, que venga Dios y lo vea. Y si no fuera para llorar, sería para reír a carcajadas. O sea, el pecado distorsiona todo, ¿no? Y por tanto, ese es el primer remedio contra el primer daño. Explica Santo Tomás con su genialidad pedagógica. Ordenar la mente. Ordenar la mente. Esto volvámoslo a nuestra medida a los pecados nuestros, a las venialidades nuestras, a las imperfecciones, a los apetitos, a los malos hábitos y costumbres. Oye, tendrás que retomar la verdad de las cosas y recolocarte, porque esa inclinación a tu juicio propio, a la búsqueda de tu comodidad, en fin, a 1000 cosas que se dan en la vida religiosa, pues hace que estés un poco enloquecida en esas cosas. Y el equilibrio mental va en esto, a buscar siempre el bien y la verdad. Y esa ordenación de la mente, dice el Aquinate, no puede existir sin la gracia, porque nuestra mente no se puede convertir a Dios sin la caridad, y no hay caridad sin gracia. La caridad y la gracia coinciden. ¿Y entonces qué viene a hacer la contrición? Traernos la caridad, con ella la gracia, quitar la ofensa de Dios y quitar el reato de la pena eterna, porque ese reato no puede coexistir con la gracia y con la caridad, porque la pena eterna es separación de Dios y la gracia y la caridad es unión con Dios. Si vienen a mi alma a inundarla la caridad, la gracia santificante, es imposible la pena eterna. Por tanto, la contrición remueve la pena eterna. Pero además, el mérito de Cristo obra para la expiación de todos los pecados. Y así, para que el hombre se sane del pecado, no solamente tiene que adherirse con su mente a Dios, sino expresamente a Jesucristo, que es mediador entre Dios y los hombres.
Y entonces se producirá la salud completa, la salud mental total de una persona. Porque si no acudimos al médico, que es Jesucristo, que quita los pecados del mundo, no conseguiremos el efecto de la remisión. Y esta unión con Cristo es la gracia santificante. Habla después, en ese mismo capítulo, Santo Tomás, de que el ministro que perdona en la confesión tiene poder judicial, porque el confesor es vicario de Cristo y tiene las dos llaves de la Iglesia. Y esas dos llaves son, primera, la ciencia de discernir que allí hay pecado. Segunda, la capacidad de desatar o de atar, porque te puede negar la absolución. Y entonces son las dos llaves, la llave del discernimiento y la llave de la potestad, de disolver, desatar ese nudo. Y lo que da eficacia a estas dos llaves es la pasión de Cristo. Por tanto, el que peca se somete a las llaves de la Iglesia confesándose ante el ministro de la Iglesia. Esto es lo que evita o refuta el error de los que dicen que el hombre puede conseguir el perdón de los pecados sin confesión o sin propósito de confesarse. Y esto es lo que refuta también el error, que tan extendido está hoy, de que los mismos prelados de la Iglesia, los mismos ministros, puedan eximir al fiel de la obligación de confesarse. Porque esa no es la potestad de las llaves del sacerdote. La potestad de las llaves es discernir el pecado, no discernir la necesidad de la penitencia. Entonces, nada puede dispensar la penitencia para el pecador. Y bien, entonces, al recibir la absolución por medio del ministro de la Iglesia, se perdona al penitente algo de la pena temporal, si él lleva contrición. Pero el penitente tiene que satisfacer por su cuenta el resto de esa pena temporal. Y cuando cumpla el castigo, la penitencia, o sufra los padecimientos de la vida, las cruces, etc. Bien, esto es lo que dice Santo Tomás, lo he resumido mucho, en la Suma contra Gentiles, como hemos dicho. Después lo explica mucho mejor, más tarde, siglos más tarde, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento dedica la sesión 14 a la doctrina del Santísimo Sacramento de la Penitencia. Primero habla de la necesidad y de la institución del sacramento de la penitencia. Después habla de la diferencia del sacramento de la penitencia y del bautismo. Y en el capítulo 3 de esa sesión 14 habla de las partes y fruto de este sacramento. Y en el capítulo 4 de la contrición. Vamos a detenernos un poco en esto. Trento define la contrición como un intenso dolor y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Es necesaria la contrición para el perdón de los pecados. Y con la contrición va el propósito y principio efectivo de una vida nueva y el arrepentimiento de la antigua. Esto lo decimos tantas veces en los salmos y lo leemos en la Escritura y en el oficio divino. Si estamos pendientes, con muchas expresiones estamos declarando esto.
crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, in peccato concepirme mater mea, y estamos siempre pidiendo el arrepentimiento con una vida nueva. Ahora bien, hay una cosa muy interesante. Lo que de verdad perdona, limpia en el alma el pecado, quisiera explicarme bien porque es muy delicado. No es propiamente la confesión, no es propiamente la absolución sacramental, es la contrición. Y por eso, tantas veces nuestras confesiones, no diré yo que son nulas, ni menos inválidas, pero son remisas, son flojas, son atolondradas, son un poco negligentes, y por lo tanto no sacamos la copiosa redención que el corazón abierto de Jesús nos está ofreciendo, que es el baño en su sangre. ¿Por qué? Porque no hemos actuado la contrición. A mí me pone muy nervioso cuando viene la gente a confesarse y algunas mujeres lo pasan mal porque no ven ni torta y por la rejilla, y si son monjas, me da permiso a que encienda la luz, haga lo que le dé la gana, pero termine cuanto antes. Y van y sacan el papel. Es que no veo, pero déjeme de papel, por amor de Dios. Si todo ese tiempo que ha echado en el papel y en que no se le olvide nada, tenía que haberlo echado en machacar su corazón. Cor contritum et humiliatum, Deus non despiches. Eso es lo que repetía la Santa Madre muriendo en Alba de Tormes. Y contritum significa triturado. Y el tiempo que estás dándole vueltas a tu magín para ver qué pecados dices y cómo los dices, pues ese tiempo machaca tu corazón. Pide perdón al Señor. Y luego si llegas al confesor y te pones a tartamudear y se te olvida, pues miren, yo para consagrar no necesito más que una pequeñita hostia, una particulita de nada y una gotita de vino y otra de agua. No necesitaría más. Y así algunos santos y mártires han hecho en las cárceles y en los campos de concentración. Quiere decir que yo no consagro más si tengo 12 copones que si tengo una sola hostia. Y no absuelvo más si me tarda un cuarto de hora en la enumeración de todos los pecados, que a lo mejor entre todos no hacen uno, y ese uno se lo ha quedado en el bolsillo, que si esa absolución cae sobre un corazón contrito y humillado. Esto es lo que dice Trento. Dice, y es muy consolador, aunque esa contrición sea perfecta por la caridad, es muy difícil la contrición perfecta. Y por eso he dicho antes, y voy a terminar de explicarlo, me estoy liando un poco demasiado, pero este tema hay que completarlo bien, que la indulgencia plenaria se gana muy pocas veces. ¿Haces el acto prescrito? Sí, Padre. ¿Te confiesas y comulgas en el arco de 15 días? Sí, Padre. ¿Rezas por el romano pontífice? Sí, Padre. Por los dos, por si acaso, también rezo. Pero resulta que tienes detestación total del pecado en tu vida, de verdad tienes un odio africano a ofender a Dios, y porque te echaran al fuego, te destriparan, ¿no cometerías un pecado? Bueno, eso no lo he pensado despacio. Pues entonces no ganas indulgencia plenaria. No ganas indulgencia plenaria. Ni ganas tampoco en la confesión, aunque recibes el perdón, ahora explicaremos, pero no ganas santidad, no aumenta gracia, como nos pasa en la comunión. ¿Por qué estamos estantes? ¿Por qué ni para adelante ni para atrás, o a veces casi hasta un poquito más para atrás que para adelante? Porque no llevamos la disposición que el Señor tiene tanto derecho a esperar, según las gracias que lleva derramadísimas en nuestra alma. Y entonces, bueno, Padre, es que usted está proponiendo un dolor que, claro, entonces yo, el día que me vaya a confesar, estaría mala todo el día y los 3 días siguientes. No, vamos a poner las cosas en su sitio. Un jesuita misionero popular, simpaticísimo, que me dio a mí ejercicios para mi diaconado, y no se me olvidarán nunca esos ejercicios. Fueron
unos ejercicios muy sui generis, fue una misión popular. Se ponía a cantar en las pláticas con la mano metida en el fajín y de lado a lado caminaba y nos enseñaba quién dio a la España la nueva alegre de los amores del Salvador. Todas esas cosas porque era compañero del padre Eduardo Rodríguez en sus misiones populares y era un punto filipino. Y un hombre muy simpático. El murciano era, el padre Vicente Gijón Singler. Y una noche me tocó a mí en la mesa, ¿no? Era libre, y nos pusimos en la cena y pusieron la plática de la vida del santo que fuera y no se acababa aquello. Y cuando estás de director de ejercicio, pues das la señal de la mesa y si se va a quedar a mitad la plática, pues esperas que termine y venga la musiquilla para luego que enlace bien en la otra comida. Y aquello no se acababa con la vida de aquel santo y el hombre con su placidez estaba así esperando, ¿no? tan tranquilo, y ya habíamos terminado la manzana hacía 10 minutos. Y a mí me dio por mirarle, así de reojo, que no hay que mirar nunca de reojo porque eso se queda para los toros bravos, pero en fin, es que peor todavía con insolencia así volverte. Y entonces le miraba yo y tenía el rostro surcado de arrugas, un poco así como la gente del campo que le ha dado mucho el sol, y claro, misionero de esos. Y aquellos 10 minutos que yo estuve observando un poco a aquel hombre, me sirvieron a mí más que todos los ejercicios espirituales. Porque yo en aquellas arrugas y en aquel gesto ya de un hombre tan padecido, tan cansado, y en aquella placidez, pues yo vi una vida entregada al Señor a aquellos jesuitas y a aquellos misioneros populares. Luego lo llevé a mi pueblo yo a dar una misión popular. Y claro, salió como salió, la gente era muy buena, pero él me dijo, mira, hijo mío, la televisión se ha cargado las misiones populares, se las ha cargado, porque antes la gente venía del campo. Bueno, pues ese hombre nos dio una plática un poco sobre esto que estamos hablando y decía, no pretendáis una contrición perfecta a nivel sensible, porque es verdad que lo que más te tiene que doler del mundo es el pecado, pero si vienen a decirte, y has cometido un pecado mortal gordo, y te vienen a decir en ese momento que se ha muerto tu madre, pues te duele más eso, lo sientes más. Sensiblemente hablando, eso te llega más. Es que no tienes fe. Sí, tú sabes que la ofensa de Dios es mucho más grave. Por tanto, tú tienes por tus pecados, y así hemos de pedirlo, lo que se llama un dolor apreciativamente sumo. No un dolor sensiblemente sumo, que a veces también el Señor te lo puede conceder, te puede dar lágrimas y te puede dar lo que le ha dado a los santos, que se mueran de pena de sus pecados. Y te puede dar esa gracia en unos ejercicios o en un día que estés de cocina o en un medio de una noche de insomnio. Te puede dar esa gracia. Pero la gracia que nos da siempre es que la fe y nuestro entendimiento, ilustrado por esa fe, por los dones del Espíritu Santo, pues comprende que la ofensa de Dios es lo más, y por tanto nos produce un dolor apreciativamente sumo. ¿Qué pasa, dice Trento, cuando la contrición es perfecta por la caridad, que reconcilia al hombre con Dios antes que reciba el sacramento de la penitencia? O sea que el pecador, con ese acto de contrición, ya está perdonado. Pero entonces, ¿qué pasa con la confesión? Y sigue Trento. Sin embargo, no debe atribuirse la reconciliación a la misma contrición sin el propósito que se incluye en ella de recibir el sacramento. La condición es perfecta, la condición te ha perdonado, pero si era perfecta, incluye el propósito de confesarte para que la Iglesia con sus llaves garantice y refrende y avale, por medio de su ministro, ese perdón que Dios ya te ha concedido. Porque lo que te hace a ti apropiarte de la pasión de Cristo es tu contrición, es el dolor. Y por eso es tan importante el dolor de los pecados. Y sigue Trento, y enlazamos con la frase de Ávila, que nos daba pie a todo esto, cuando ha dicho, Ávila,
en el capítulo 20 de la Audifilia: si te parece que tu dolor no es tan cabal como había de ser y por esto desmayas, no te fatigues. Porque es tanta la gana que el Señor tiene de tu salvación, que suple Él nuestras faltas con el privilegio que dio a su sacramento para hacer del atrito contrito. Y dice Trento: la contrición imperfecta llamada atrición, por cuanto comúnmente procede o de la consideración de la fealdad del pecado o del miedo del infierno y de las penas, como excluye a la voluntad de pecar con esperanza de alcanzar el perdón, no solo no hace al hombre hipócrita y mayor pecador, sino que también es don de Dios e impulso del Espíritu Santo, que todavía no habita en el penitente, pero si solo le mueve y ayudado con él el penitente, se abre camino para llegar a justificarse. Y esa atrición, que es dolor imperfecto porque deriva del temor servil, no del temor filial, esa atrición lo dispone, no obstante, para que alcance la gracia de Dios en el sacramento de la penitencia. Y la absolución, por eso es tan importante el sacramento de la penitencia, porque como rarísima vez llevamos la contrición que debemos llevar, ¿qué hace la Iglesia? Es que es una maravilla. La Iglesia, como es una madraza, la gracia de la absolución es tan grande que donde solo había atrición, va a la Iglesia y te pone la contrición. Y al ponerte la contrición que tú no tenías, hace del atrito contrito, dice el Santo Maestro, al ponerte la contrición que tú no tenías, te está proporcionando el baño de la sangre de Cristo. Apudeum copiosa es redentio, porque si su redención es copiosa, aunque mi dolor sea un poco raquítico y mi temor sea más servil que filial y mi impresión sea de más atrición que de contrición, viene la Iglesia, que no hace nada más que canalizar la sangre de Cristo y pone contrición donde no la había. Tengo que cortar abruptamente la plática porque estoy plantado casi en la hora y es una barbaridad. Pero había que desgranar bien todo esto. Ha sido un poco más doctrinal que otra cosa. Las aplicaciones prácticas ya las hacen vuestras caridades y reverencias, que son tan inteligentes, porque se desprenden, yo creo que con mucha nitidez y fluidez, las aplicaciones prácticas de todo lo que estamos diciendo. Dolámonos de nuestros pecados, porque no hay ofensa chica delante de Dios, dice la Santa Madre, en el camino de perfección, sobre todo cuando es pecado sobrepensado, y esos son bastante frecuentes. Y aprovechemos nuestras confesiones, fomentemos la contrición, el dolor. Hay un pequeñito, no sé si voy a decir potro de tortura, pero en fin, hay un momento de la vida de las carmelitas que les resulta un poco pesado a muchas. Yo lo voy oyendo, y el examen de conciencia, y además lo recortan. Yo voy a las comunidades, pero bueno, ya han terminado, lo oigo de fuera a los despertadores y no cumplen los 7 minutos y medio, que tienen que ser, porque tiene que ser un cuarto de hora al día. Pues 7 minutos y medio cada vez, eso ha sido siempre así, y ahora se va recortando. Es que, claro, llegas al examen, se te impone enseguida lo que has hecho, y hay una palabrilla con una hermana, una falta de obediencia, bueno, y ya está el examen hecho. Bueno, puede que sea así, pero no pierdas el tiempo, dedica el tiempo del examen a hacer actos de dolor, actos de contrición, actos de reparación, de desagravio y, en fin, a rezar a la Virgen por los pecadores. Refugium peccatorum es ella, pues a pedirle la conversión de los pecadores. Perdonen que me he alargado más de la cuenta.